profesora. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la profesora Nayeli? Bueno, sí. Bueno, creo que Fernanda levantó la mano. Yo no la No, levanté. primero tú, Jorge. Bien. ¿Qué tal, Nayeli? Muchas gracias. Me parece muy interesante este panorama que presentas. Solamente sería como una pregunta puntual respecto a esta última parte de tu presentación. Si ya lograste identificar o si identificas concretamente alguno de estos aspectos de la práctica científica que han sido, como tú dices, simplificados por alguna de estas analogías. O sea, tienes como... Sí, bueno, a grosso modo, sobre todo en los autores, digamos que en los autores contemporáneos, porque en los clásicos, pues, en los ilustrados, pues, se entiende un poquito, ¿no? En Comte ellos se entiende un poquito más la lectura filosófica, pues, clásica de la época, ¿no? En su contexto. Pero en los autores contemporáneos, sí, por ejemplo, estos que son verificacionistas, pues tienen como un conjunto de pasos, ¿no? Muy esquematizados de la hipótesis, la verificación, y entonces sí, trasladan eso al ámbito público y entonces eso es como, ¿no? Como la idea del experimentalismo democrático. Ahora es un término equívoco, entonces no es lo mismo lo que dicen estos teóricos sociales que cuando vemos a Obama o a Correa hablando de la democracia como un experimento, ¿no? O sea, hay que, como que ahí a lo mejor hay que buscar el matiz de cuando se usa en el discurso público y qué tipo de metáfora es, ¿no? Que yo tengo la impresión de que es una metáfora pues más vaga, más ambigua, de decir experimento como algo que es abierto, que no, ¿no? Como que sobre todo la tradición anglosajona siempre quiere decir que el experimento es algo abierto, que no sé qué va a pasar, pero controlado, ¿no? Porque el experimento científico es controlado. Creo que a grosso modo eso en el ámbito público, pero en los teóricos sociales sí hay una lectura más puntual de esta idea de verificación de hipótesis, muy así positivista, o de intervencionismo, que es menos ingenua, apela más, por ejemplo, a propuestas como Hacking o así, por lo menos a primera vista, no sé si han leído Hacking, ¿no? Pero a primera vista apunta a eso, pero sí los que hacen más una visión verificacionista y positivista sí parecen tener elementos más ingenuos, como de un método científico muy rígido, muy, ¿no? Muy esquemático de cómo se hace la experimentación. Por ahora eso es lo que veo, ¿no? Ok, profesora. Tenemos dos manos levantadas, la de la profesora Fernanda y el profesor Octavio. Pasamos primero con la profesora Fernanda. Muchas gracias, Eric. Sí, pues brevemente solo agradecerle a Nayeli también la ponencia y pues como es como muy lindo como ir sintiendo que tenemos intereses en común, a pesar de que ambas hemos evolucionado en nuestras investigaciones, pues ahorita como que coincidimos un poco y antes habíamos coincidido en la física. Y bueno, solo para apuntar posibles lecturas que podríamos hacer juntas. Quería mencionar como la cuestión de la economía realizada por Polanyi, que según lo que estuve leyendo, se puede conectar con las ideas de Neurath, entonces a mí me serviría y a ella pues también le interesaba lo de Polanyi. Y también la cuestión de cómo se reconfigura la racionalidad. He estado leyendo cosas como de lo que es la racionalidad ecológica en economía y pienso que hay como una discusión paralela de la racionalidad en la ciencia y pues por ahí también podríamos leer cosas juntas. Entonces era lo que quería comentar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Fer. Gracias, profesora. Adelante, profesor Octavio. Sí, gracias. Bueno, muy interesante la plática, ayer me gustó. Planteo varias cosas que son de mi interés, así, que ha sido de mi interés y que algunas cosas retomaré en el futuro, pero me llamó la atención y quisiera más bien hacer el comentario, más que pregunta, comentario y ver qué piensas, de que en el caso de Polanyi sí está más o menos registrado de qué manera la defensa de una comunidad científica estaba vinculada a una lucha de poder encarnizada ahí en Estados Unidos en la posguerra, ¿no? Entonces hay un sesgo, pues, donde esa cuestión de
sí la democracia, pero la ciencia al margen, tenía que ver con una cuestión que estamos viviendo actualmente en esta disputa por CONACYT, ¿no? Donde hay alguien que se ostenta justo como la comunidad científica, aunque son 300 nada más, y aquí hay decenas de miles de científicos que no están considerados, pero que digamos hay un soporte de un poder o de varios poderes que los tienen ahí, ¿no? Y que en un momento, bueno, se ha rastreado los apoyos a científicos para los transgénicos y cosas así, a empresas más bien. Entonces, esa es una cosa que me preocupa. En las ciencias sociales se habla mucho de la comunidad epistémica en el sentido de que son los que avalan las políticas de los estados o con interés obviamente de las transnacionales. Y entonces esto que comentas cuando hablas de esa democracia, justo en los movimientos sociales se cuestiona la presencia de es decir, que se le dé más voz a esa comunidad epistémica que no toma en cuenta pues los intereses de la comunidad, ¿no? Esta cuestión de defensa del territorio y demás. Entonces, no sé si estás pensando cuando quieres hacer la analogía en ese tipo de elementos. Ese sería el comentario y pregunta. Sí, sí, bueno, gracias. Pues dos cosas. Una, sí, tienes razón. Bueno, yo creo que siempre estas teorizaciones están condicionadas por esos contextos sociales complejos, ¿no? Tanto el elitismo, ¿no? La idea que es autónoma o la planificadora. Y bueno, sí, sí, justo como que de lo que se trata es como de intentar resolver esa tensión. Y hay propuestas ya, yo veo dos propuestas. Por ejemplo, Latour habla de unas comunidades híbridas, ¿no? De legos y expertos, que es un poco lo que querían abolir, ¿no? Feyerabend y Rorty, esa distinción. Y él, bueno, más bien en lugar de abolirla, la habla como de comunidades híbridas para que los expertos no ignoren los intereses comunes, ¿no? Eso es algo que ya Dewey había dicho cuando con otra estrategia, Dewey dice, no, vamos a ampliar el método de la ciencia porque, bueno, como una crítica a la tecnocracia, ¿no? Y a los gobiernos de expertos. Entonces, la propuesta de Latour va por ahí. A mí me parece buena, aunque Latour es bastante optimista, sobre todo después de la pandemia empezó a sacar algunas cosas y se ha ido mucho por la parte de la ecología y es muy interesante, pero es optimista. Y bueno, a veces yo no soy tanto, ¿no? Y la otra vertiente es, por ejemplo, Broncano ha escrito sobre esto, ¿no? Y es la vertiente más de la deliberación, de la democracia deliberacionista. Y bueno, también es muy interesante y Broncano habla de cómo se debe ampliar los círculos de deliberación para las decisiones conjuntas. Sin embargo, soy más escéptica de esa o sea, está muy bien, pero es como muy europeo, ¿no? Esto de todo, a veces va a sonar a lo mejor un poquito políticamente incorrecto, pero todo lo quieren deliberar y a veces ni tienes condiciones y la deliberación está sobrevalorada, ¿no? O sea, hay otras, y bueno, sí hay autores que han defendido otras formas de participación política que no es solamente la deliberación. Entonces me parece, no porque esté mal, sino porque a veces es un poco idealista eso, ¿no? Y lo vemos en las redes sociales y ¿no? en el clima político contemporáneo en donde a veces, bueno, lo último que hacemos es deliberar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son la salida, ¿no? Las propuestas que hasta ahora he leído y va por ahí, ¿no? Para resolver un poco eso, aunque bueno, todavía pues no tengo mucha idea de por dónde se pueda resolver, excepto esas pistas teóricas que me parecen interesantes en Latour, ¿no? Pero sí, sin duda, los modelos están condicionados por determinadas coyunturas políticas que han salido para defender ya sea la tensión, la separación o la analogía, ¿no? Muchas gracias. Tenemos la mano levantada también del profe Omar. Adelante. Gracias, Nayeli. Sí, un poco lo que comentabas ahorita con Octavio, creo que, o sea, eso, como que está esta tensión un poco en estas visiones de la división entre democracia y ciencia, ¿no? O sea, ciencia y cultura y naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, como muy de Latour, pero en ese sentido también como que veo ahí como una tensión entre el análisis de los autores que haces y lo que propone Latour, ¿no? O sea, Latour más bien lo que está planteando es que
Al mismo tiempo, pues surge por un lado lo que sería como la cuestión científica, ¿no? Esta naturaleza, ¿no? Como universal, digamos, y pues la sociedad moderna, en donde entra también pues la democracia, ¿no? Y ambos van a tener un papel, obviamente con tensiones, pero complementarios, ¿no? Entonces ahí creo que es como, sería como interesante como verlo, pues qué tanto están funcionando dentro de una misma sociedad en ámbitos separados, ¿no? Que bueno, sería lo que propone Latour, y en ese sentido creo que sería como interesante pensarlo en qué tipo de democracia y ciencia, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo, pero bueno, a lo mejor queremos otro tipo de democracia y que entra en la cuestión que decía, ¿no? ¿Qué tanto vamos a deliberar? ¿Qué tanto es una democracia de simplemente hacer un voto, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que a los mexicanos, ¿no? No sé, no, por ejemplo, nos cuesta mucho deliberar, ¿no? Es como difícil que lo hagamos, pero eso no quiere decir que no pudiera o que pueda ser una opción, ¿no? Factible. Entonces creo que sería como interesante, o sea, que analizaras así como que lo vieras más desde la tour un poco, no tanto como esta tensión o que están separadas necesariamente, sino que pues están funcionando ambas en un mismo contexto social, ¿no? Y que bueno, ahorita se está replanteando y que sería importante pues ver cómo se van a modificar, ¿no? Sí, gracias. Sí, justo. Bueno, lo que quiero recuperar de Latour es que me parece que él se deshace de la dicotomía cultura-naturaleza clásica que dices, en el sentido filosófico, a lo mejor no tanto en el sentido de la función social, como es que cada uno tiene su papel, pero que sí esta idea de la naturaleza dura y la política relativa, ¿no? La naturaleza absoluta, la política relativa, filosóficamente la deshace Latour cuando habla o cuando hace una analogía entre representación de la cosa y representación de la persona, porque ambas se parecen, ambas tienen, o sea, no es como una que describe cosas duras y otra blanda, ¿no? Sino que ambas se parecen en ciertos aspectos y por ahí tengo la intuición de que entonces, ¿no? Podría hacer una analogía más sutil así para conciliar, ¿no? Ese es el aspecto que me interesa de Latour. Digo, te digo, es apenas una, ¿no? Una hipótesis que a lo mejor habrá a ver si sirve o no sirve tanto, ¿no? Pero un poco por el activismo que también ha hecho Latour sobre la ecología, que replantea la ecología no en términos, pues que a veces me parece tan teológicos, ¿no? De la madre naturaleza, que se vuelve otra vez el fundamento de todo, sino en un sentido muy social, ¿no? Muy social. De hecho, tiene esta tesis de la naturaleza no existe, que es un poco polémica, pero que va en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pienso que podría servir. Y en cuanto a la deliberación, sí, tienes razón, o sea, no es que desprecie la deliberación, lo que pienso a veces es que la deliberación se piensa desde lo que Habermas llama estas condiciones epistémicas ideales, ¿no? Y que eso es lo que de pronto, pues en determinadas, o sea, si es difícil, pues en unas sociedades es más difícil que en otras, debido a las, ¿no? A las desigualdades, o sea, a las, ¿no? Abrumadoras desigualdades sociales, políticas, epistémicas y ideológicas, ¿no? En fin, o sea, que hay sociedades muy complejas en donde ¿no? esa premisa se vuelve muy difícil de cumplir, por lo menos en la actualidad, y que entonces que tenemos que, no digo que no la promovamos de todas formas, pero que tenemos que buscar paralelamente otras vías de acuerdo, ¿no? Otras vías de acción política, mientras, a lo mejor por lo menos mientras podemos cultivar una democracia deliberativa, ¿no? Pero decir que todo, ¿no? O sea, que de entrada todo se tiene que resolver a través de la deliberación cuando no tenemos condiciones, pues es de lo que de pronto soy medio escéptica, ¿no? Pero sin duda, por supuesto que es un elemento relevante en los desarrollos democráticos, ¿no? Gracias. Ok, tenemos una última intervención del profesor Octavio antes de pasar con su mesa. Adelante, profesor. Sí, nada más es que me quedé pensando en esto de la deliberación y que volviste con Omar, pero es que si a mis amigos españoles, por ejemplo, decían, es que aquí, y pensando en lo que decías de Broncano, dice, aquí en México, pues no se discute, ya se discute de frente y acá no. Pero entonces me lleva a pensar que hay toda una teoría y que te podría servir como insumo de Bolívar Echeverría, ¿no? De los famosos barroquismos, ¿no? Es decir, que no se da de frente, no es la deliberación, pero hay una serie de acciones que son respuesta ante una imposición o algo de eso, ¿no? Entonces creo que es una buena vía, ¿no?
Y también hace rato se me olvidó comentarte de Polanyi, a mí, y con lo que decía Fer, a mí me parece más radical Neurath que Polanyi, es decir, como que tiene un margen mayor, ¿no? Un interés mayor de incorporar a las opiniones de la gente que el que tiene el propio Polanyi. Pero bueno, es un Muchas comentario. gracias, Octavio. Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, sí es una buena idea lo de Bolívar Echeverría porque me parece un muy buen teórico, entonces igual y sirve. Y sí, bueno, y Polanyi lo puse solo también como ejemplos, ¿no? De autores de cómo conciben la relación. Pero Neurath también, sin duda, sería alguien para explorar. Gracias. Gracias, profesora Nayeli.